Esta es la historia de una niña que se ve obligada a aprender las lecciones de Dios mientras está prisionera en la tierra. Se acercó a su abuela que se estaba muriendo, pero no se sintió triste por ello, porque todas las personas mueren alguna vez. Entonces recordó quién era hace mucho tiempo. Vino al mundo y fue la primera persona que bajó a la tierra. Recibió el amor de otras personas porque era muy hermosa, pero solo era buena recibiendo amor, no compartiéndolo. Llegó un momento en que la gente incluso empezó a luchar y a hacer guerras por ella, y entonces, incapaz de soportar esta anarquía, el espíritu bajó a la tierra y reprendió a la muchacha, porque no veía el problema de obtener solo el reconocimiento universal. Para castigarla, le quitó el cofre donde guardaba todo su amor. Por mucho que la protagonista suplicó que le devolviera el baúl, no lo consiguió. Se pelearon toda la noche, y por la mañana, al salir el sol, el espíritu se fue volando. Quería que la chica se diera cuenta de sus propios errores y encontrara las respuestas a sus preguntas. Por mucho que vivió, nunca encontró respuestas. Y ahora la vida eterna era su maldición y no podía arreglarlo. Durante este tiempo ya había cambiado de cuerpo muchas veces. Tenía un nombre nuevo, una historia y un lugar de residencia completamente distintos. Y quería que todo acabara. Entonces, al notar que su nieta estaba pensativa, su abuela le dijo que había encontrado algunas respuestas a algunas preguntas. Pero, desgraciadamente, en cuanto la mujer empezó a hablar, murió. Una niña asustada intentó hacerla volver en sí, pero nada funcionó. No sabía qué hacer, porque volvía a estar atrapada en aquel cuerpo. Décadas después, la niña murió, dándose cuenta de que había vuelto a desperdiciar su vida. No importaba cuántas veces renaciera, nunca podría encontrar la respuesta a su pregunta, aunque se preguntaba en quién se convertiría en su próxima vida. Cuando la protagonista abrió los ojos, oyó su voz, se dio cuenta de que era un bebé y vio a las criadas que se dirigían a ella como a una princesa. Esto sorprendió a la protagonista, porque normalmente si en la vida pasada era rica, en la siguiente pasaba a ser pobre y viceversa. Pero esta vez resultó bastante diferente, pero no importaba, porque tener una vida rica, la heroína será más fácil encontrar respuestas a las preguntas del espíritu. Pero de repente oyó los pasos de un hombre que venía. Las criadas de inmediato comenzó a susurrar acerca de la llegada del emperador. El hombre quería ver a su hija. Era evidente que la protagonista no se alegraba de verle, pero de repente el hombre cogió a su hija y empezó a admirar a la princesita, encantado de lo hermosa que era Darjeelina. Le complacía que su hija se pareciera tanto a él. Darjeelina hizo todo lo posible por contener a su recién estrenado padre, pero no pudo hacer nada. Y se hizo evidente que ni siquiera en esta vida sería capaz de conseguir nada. Además, este hombre era muy conocido para ella. La protagonista recordó su vida pasada mientras estaba sentada hablando con su abuela. La mujer persuadió a su nieta para que ocupara el trono, pero la protagonista se opuso rotundamente porque no le interesaba el poder. Pero la mujer creía que algún día la niña aún aceptaría su propuesta. A pesar de todas sus negativas, cuando llegó el momento, tal y como quería la reina pasada, Darjeelina ocupó el trono tras su muerte. En su nota de suicidio escribió que era la protagonista quien debía ocupar su lugar. La peculiaridad de la reina pasada era que la mayor parte del tiempo estaba en la guerra, mientras que sus amigos estaban ocupados con sus vidas personales. Así que nunca tuvo una pareja significativa ni un hijo. Todo el mundo le pidió que se casara, pero ella se negó cada vez. Así que rechazó a 5 personas antes de convertirse en reina. Y cuando consiguió el poder, degradó a la gente, por lo que nunca tuvo un heredero al trono. Pero la protagonista le caía bien, la veía como su nieta y pensaba que era más lista de lo que le correspondía por su edad. A pesar de que la niña quería huir, aceptó su nuevo destino, convertirse en reina. Le parecía que iba a estar rodeada de gente inteligente, pero todo resultó estar igualado.
En algún momento la protagonista estaba muy cansada de ocuparse de los asuntos de Estado, pero comprendió que en este caso contra su país podía empezar una guerra con los estados vecinos. Esta idea estaba muy metida en la cabeza de la chica, así que decidió convertirse en conquistadora y disipar su aburrimiento. Consiguió conquistar varios territorios y siguió expandiendo su estado hasta convertirlo en todo un imperio. Vivió toda su vida para su país, así que cuando se estaba muriendo, decidió entregarle el trono al joven duque, tras lo cual murió dándose cuenta de que nunca había sido capaz de encontrar las respuestas a las preguntas que la habían inquietado durante toda su vida. Pero el destino se ensañó con ella. Nació en el seno de una familia imperial y se convirtió en la heredera al trono. Lo que más le disgustó fue que el emperador al que había dado el poder en su vida pasada era su padre. Darjeelina siguió creciendo, pero no encontraba respuestas a sus preguntas debido a su corta edad. Su padre, que la quería con locura, siempre fue muy protector con ella, cosa que a la niña no le gustaba. Pero un día llegó una condesa a visitarles al Palacio Imperial, junto con sus hijos pequeños. Se turnaron para presentarse a la protagonista. La primera de ellas fue Martha Ronove, pero a la protagonista no le gustó esta chica por su nombre poco corriente. El siguiente era el hijo mayor, se llamaba Carlyle, y el último era el pequeño en brazos de la criada. Se llamaba Barry. José se alegró de ver llegar a la condesa con sus hijos y esperó que sus hijos se hicieran amigos. Pero a pesar de todos sus intentos, la princesa no pudo hacerse amiga de los niños, porque sus edades mentales estaban en niveles diferentes. El único que le seguía llamando la atención era el hijo mayor de la condesa, porque se comportaba de una manera muy madura, a pesar de ser joven. La protagonista también intentó utilizar su relación con estos niños para resolver su maldición, pero a pesar de la historia contada, los niños no sabían la respuesta a esta pregunta y asumían respuestas muy ingenuas. Era de esperar. Así que Darjeelina no se disgustó mucho, pero el niño que de repente se dirigió a ella, al ver su fugaz tristeza, decidió agasajar a la princesa con dulces. La protagonista se sentía muy cansada, porque los niños eran demasiado pequeños para que entendiera el comportamiento demasiado maduro de la princesa, pero no discutieron con ella. Mientras la niña se dormía, esperaba que mañana pudiera descansar y meditar en paz. Pero al día siguiente los niños de la familia de la condesa volvieron a visitarla. Todo el tiempo estaban jugando y divirtiéndose, mientras la protagonista los observaba y leía un libro. Pero durante el juego, a uno de los niños se le cayó una espada de madera y golpeó a la princesa en la cara. El pequeño, culpable, empezó a llorar y a pedir disculpas. Darjeelina sabía que no era por maldad, así que empezó a calmar a los niños y se ofreció a contarles algo divertido. Les contó la historia de la emperatriz, la única que podía enfrentarse fácilmente a sus enemigos. Esta soberana era tan majestuosa que cuando quería nuevos territorios, sus gobernantes se rendían sin luchar y caían de rodillas, suplicando su favor. Mientras la muchacha relataba un episodio de su vida pasada de campaña, lo demostró montando un caballo de madera, del que cayó justo delante de su padre. Al principio, el emperador calmó a todos los presentes, explicándoles que las caídas de los niños son algo normal y no hay que asustarse. Pero inmediatamente después de estas palabras, corrió hacia su hija y, levantándola en brazos, trató de ver si se encontraba bien y si estaba malherida. Después empezó a besar a la niña donde se había hecho daño. Todos se dieron cuenta de lo cariñoso padre que era José, pues lloró de felicidad al ver que su hija le miraba fijamente a los ojos. La criada y el caballero pensaron que este momento era muy dulce, al igual que los demás niños, pero Darjeelina no vio nada bueno en ello. La protagonista recordaba muy bien a José de cuando era un duque cualquiera. Era un joven muy digno de confianza, pero ahora no estaba claro dónde había ido a parar el general que ella conocía. Cuando Joseph vio los dibujos que Darjeelina hacía con los otros niños,
enseguida empezó a admirarla, viendo en ella a una futura artista. Y la imagen de este padre cariñoso claramente no encajaba con lo que la protagonista recordaba de los viejos tiempos. La única razón por la que la protagonista seguía tolerando a José era porque era un joven increíblemente guapo y a ella siempre le había gustado. Pero, de repente, el ayudante del emperador les informó de la aparición de un llamamiento del Señor de las Tierras Conquistadas. El asunto era urgente, así que el emperador se marchó inmediatamente para ocuparse del problema. Darjeeling se alegró de que Joseph siguiera trabajando y no solo corriendo detrás de su hija. También recordó su pasado, cuando era mendiga y pedía dinero a los demás para comer, pero no se encontraba en una situación tan desesperada como la del protagonista, así que su consejo le pareció una tontería. Pero ahora, pensándolo bien, se dio cuenta de que sus palabras eran mucho más lógicas de lo que parecían en un principio. Pero en cuanto se distrajo con los niños jugando, vio una luz brillante en la ventana detrás de ellos, cegándola. Temiendo que el espíritu pudiera ser visto, Darjeelina lo agarró inmediatamente y lo escondió detrás de su espalda para que los otros niños no lo vieran. Más tarde, mantuvieron una seria conversación. El espíritu seguía sin perdonar a la niña y dejarla volver a su antigua vida. Resultó que le interesaban los cambios en la vida de la niña, porque había hecho muchos amigos. Pero Darjeeling no quería admitir que esos niños que gritaban y lloraban constantemente fueran sus amigos. A pesar de la reticencia de la protagonista, el espíritu le sugirió que se uniera a estos niños para encontrar sus propias respuestas. Darjeelina no sabía si quería seguir buscándolas, pues por mucha vida que viviera, todo era inútil. Así que le parecía que Dios había renunciado a ella. Pero en lugar de abatirse, el espíritu le sugirió que simplemente continuara con su trabajo y buscara respuestas. Pero Darjeelina dudaba que pudiera hacerlo, así que le pidió alguna pista. Pero el espíritu se negó, pues la niña tenía que darse cuenta de la respuesta por sí misma para completar su interminable vida. Aunque pensó que la pregunta era demasiado difícil, pero esperaba que ella pudiera manejarla. Finalmente, llevándose todas las galletas, el espíritu se fue volando y el joven conde quiso sentarse a hablar con la princesa. Vio la depresión de la chica y quiso ayudarla. Mientras la princesa lo miraba, pensando en la similitud del carácter del niño con el de José, el muchacho se avergonzó, pensando que era demasiado presuntuoso. Después siguieron hablando tranquilamente, comentando los temas mundanos de siempre, pero los niños pequeños los mantenían ocupados distrayéndolos con su charla. También se dieron cuenta de la inquietud de la princesa y quisieron, como verdaderos detectives, encontrar la causa de su malestar y eliminar el problema. Mirando a estos niños, Darjeelina estaba convencida de que seguramente moriría si continuaba en su compañía. Durante algún tiempo los niños corretearon alegremente hasta que se cansaron, pues la biblioteca estaba demasiado lejos. Entonces se acercaron los criados y quisieron ayudar a la princesa a llegar a la biblioteca, pero ella pidió salvar a los niños que se estaban asfixiando. En cuanto llegaron a la biblioteca, todos se dispersaron alegremente cerca de las estanterías para echar un vistazo. Darjeelina se dio cuenta de que aquí no encontraría ninguna respuesta, pues como emperatriz en su vida anterior había registrado toda la biblioteca. De repente, Marta vio un hermoso cuadro que representaba un duelo entre un ángel y un demonio, y le gustó mucho. Pero los niños empezaron a discutir sobre quién era el antagonista del cuadro. La disputa de los niños se convirtió en insultos y casi llegaron a las manos. La niña pensaba que el ángel era malo por atacar a los demonios. Mientras discutían, Darjeelina escuchó muchas reflexiones interesantes de esta niña sobre el investigador Rolf de Geniat. Se sorprendió, ya que ese tipo de libros difícilmente los conocería una niña de su edad. Los niños siguieron discutiendo hasta que el hermano mayor los calmó y les pidió que estuvieran más tranquilos en la biblioteca. A pesar de su reticencia, los niños se disculparon el uno con el otro y pronto hicieron las paces.
Mientras Darchilina estaba sentada en la biblioteca mirando las estanterías, los niños quisieron leer uno de los libros sobre 101 maneras de hacer que su persona favorita confiese su amor. Los niños estaban ansiosos por saber de qué se trataba. Los niños escucharon con mucha atención todo el tiempo que su hermano estuvo leyendo, pero en cuanto terminó el libro, atacaron inmediatamente a su hermano con preguntas sobre su vida personal y sobre si había besado alguna vez a alguien. Tales preguntas avergonzaron mucho al chico, y entonces el protagonista se dio cuenta de que, a pesar de su comportamiento adulto, seguía siendo un niño. Pero gracias al libro, recordaba los acontecimientos de su vida pasada como emperatriz. Entonces, los ministros seguían intentando casarla. Ni siquiera podía recordar los nombres de todos los hombres que querían ser su marido y le juraban su amor. Muchos aristócratas intentaron acercarse a la emperatriz para presentársela a sus hijos, y lo único que todos tenían en común era que nunca hacían lo que la protagonista realmente quería. Pero ella no podía culparlos, ya que el matrimonio era un deber de los miembros de la familia imperial. A Darchilina le molestaba que una vida así tuviera que repetirse, aunque ya antes, cuando era una chica normal, la habían obligado a casarse, pero entonces tenía derecho a protestar. Y como en esta vida era una princesa, tendría que volver a luchar contra la gente por su matrimonio, pero aún había tiempo. Darchilina, cansada de sus pensamientos, se quedó dormida sobre la mesa. Carlyle, que se dio cuenta de ello, miró a la princesa con una sonrisa y luego la cubrió cuidadosamente para mantenerla caliente. Mientras la muchacha dormía, soñó con la época en que empezó la guerra, y fue un sueño feliz. Recordó cómo hablaba con su consejero sobre el templo que le habían quitado hacía poco. Ahora el templo no le pertenecía, por lo que no podía pedirle información. El templo ya no quería colaborar con ellos, porque era libre. Esto enfadó mucho a la protagonista, que exigió encontrar una solución, pero ya se había hecho todo lo que se podía hacer desde el punto de vista político. Además, el templo insistía en ser una organización independiente, no queriendo satisfacer la petición de la reina, y obligarles a someterse podría bloquear la ruta marítima occidental a la que pertenecía su organización. A pesar de toda su ayuda, la consejera no entendía el interés de la reina por este templo y sus archivos. Pero la reina recordó a un profeta que había venido hacía poco. El profeta dijo que ella sería capaz de encontrar respuestas donde todo le había sido arrebatado, y lo único que le había sido arrebatado a la protagonista era el templo. La ayudante intentó explicarle que también había habido otros robos, pero la reina solo empezó a enfadarse y a hablar de cómo quería llevarse todo lo que necesitaba del templo. La ayudante intentó convencer a la reina de que no debía actuar con tanta dureza. Le preocupaba que la niña quisiera empezar otra guerra de nuevo y tuviera que detener a la reina. En un intento de encontrar una solución más pacífica, Darchilina quería recordar al templo que habían robado pescado de su territorio cerca del templo y que habían matado a su pescador. Quería utilizar esto para avanzar en las negociaciones, pero resultó que este problema estaba resuelto desde hacía mucho tiempo, así que la protagonista empezó a pensar en cómo debería volver a someter el templo a su subordinación. La ayudante intentó convencer al gobernante de que otra guerra no traería ningún beneficio, porque habían perdido este templo durante la última batalla. Pero hablar de la guerra inculcó en la muchacha la creencia en su victoria. Quería volver a sentir este extremo, así que pidió que le trajeran al general. A pesar de todas las peticiones, la orden se cumplió, se desarrolló un plan y comenzó la batalla, al final de la cual ganó la protagonista. Pero el templo que había capturado estaba completamente destruido y tardaría mucho tiempo en reconstruirse, por lo que no pudo encontrar en la biblioteca los registros que necesitaba. Pero de repente oyó unos ruidos y, al volverse, se fijó en un niño que estaba recogiendo armas ya usadas e innecesarias, así como los adornos supervivientes del templo. La reina se sorprendió al ver a un niño aquí, pero estaba distraída con los sirvientes. En cuanto le dio la espalda, el niño desapareció.
Los caballeros acudieron para aclarar la siguiente orden de la reina de buscar en los registros. Ella les dio órdenes de reconstruir el templo y examinar todos los libros que allí había. Mientras se reconstruía el templo y se recogían todos los registros, la heroína se dio cuenta de que no había encontrado lo que necesitaba, así que se puso a pensar dónde estaba escondida la verdad que el espíritu quería que escuchara. Una vez el espíritu le dio la pista de que el conocimiento que necesitaba estaba en el mundo humano, y le pareció que ese era el lugar. Pero cuando oyó un ruido, salió y vio que los caballeros habían capturado al mismo chico que había visto antes, cerca de las ruinas del templo. Los caballeros querían castigarlo por robar. Le explicaron que el chico se había colado para robar unas patatas, pero además no se había llevado solo 1 o 2 patatas, sino un saco entero. Darchilina miró el pesado saco y se sorprendió de que el niño realmente fuera a llevárselo todo. Se interesó por él, así que le pidió que se presentara. El niño se llamaba José. Al observarlo detenidamente, la reina vio que el niño estaba muy bien peinado, a pesar de estar cubierto de barro, y le pidió que se presentara por su nombre completo. A la reina le gustó que el niño hubiera ocultado su verdadero nombre desde el principio, pues eso indicaba que era inteligente. Así que decidió acogerlo y darle trabajo. Pero a pesar de todas las expectativas, el niño lo hizo mucho mejor de lo que se esperaba de él. Aunque también comía mucho después del trabajo, lo que sorprendió a muchos caballeros adultos. Con el tiempo, Joseph también empezó a interesarse por la esgrima y oía al general hablar sobre qué técnicas perfeccionar y qué consejos daba a los demás. Pero normalmente se distraía con otros caballeros, lo que le daba trabajo extra que hacer. Después de completar todas sus tareas, el chico empezaba a practicar esgrima e intentaba hacerlo con un palo, y lo hacía bastante bien. Pero en uno de esos entrenamientos se le acercó el comandante, que le entregó una espada y se dio cuenta de que José deseaba mucho aprender esgrima. Apreció su deseo y le señaló una sesión de entrenamiento a las 6 de la tarde. Con el paso del tiempo, el muchacho se cortó el pelo para que no le estorbara en la batalla y practicó con ahínco, a pesar de las bajas. En una de estas batallas de entrenamiento, fue visto por la reina, que salió a dar un paseo. El comandante envió al niño a seguir entrenando por su cuenta y explicó a la reina que estaba enseñando a José a empuñar una espada, porque veía el deseo en sus ojos. Pero el niño superó todas las expectativas. La reina se dio cuenta de que no se habían llevado a este niño para nada. Con el paso del tiempo, la protagonista empezó a envejecer, pero su fiel ayudante permaneció a su lado, siguiéndola a todas partes. Empezó a encomendarle misiones importantes y en una ocasión le pidió que se pusiera en defensa de las tierras del sur, e incluso le permitió utilizar el número de tropas que necesitara. Se sentía orgullosa de tener a su lado a un duque así, pero aunque no se ocupara de asuntos militares, tenía muchos otros asuntos de estado que atender. Y a medida que pasaba el tiempo, parecía que sus preocupaciones no hacían más que aumentar. Se pasaba horas sentada detrás de papeles y documentos, porque en todas partes se requería su permiso, tanto para construir como para celebrar diversos festivales. Al final, después de semejante pesadilla de papeleo, la protagonista despertó por fin y vio que los niños a su alrededor ya estaban jugando, doblando barcos de papel de origami. Miró al más serio de los niños y se dio cuenta de que el chico era realmente muy mono, a pesar de querer parecer mayor. Incluso parecía disfrutar con esta afición. Los niños empezaron a pedirle a la princesa que plegara origami con ellos, pero para su horror, la princesa fracasó. El barco parecía demasiado tosco y roto, pero los niños siguieron intentando consolar a la princesa, tratando de explicarle que no todo era tan malo. Entonces Cirilo acudió en su ayuda y cogió su barco roto y empezó a explicarle cómo plegarlo correctamente. Esto también le pareció muy bien a la niña. Después los niños estaban cansados y decidieron ir a dar de comer a las criadas. Y Carlyle, como responsabilidad para con ellos,
Empezó a recoger todos los papeles esparcidos y después quiso unirse a los demás. Le pidió a Darjeelina que hiciera lo mismo, pero la muchacha se negó, queriendo ayudar a su pobre hermano mayor. Por casualidad, sus manos se tocaron durante la limpieza, y entonces, cogiendo suavemente la delicada mano de la princesa, el chico se preocupó de que pudiera hacerse daño con los bordes afilados del papel. Terminaron de limpiar juntos, y sorprendentemente Carlisle no tiró el barco estropeado de la protagonista. Así que decidió regalarle su origami, cosa que a él le halagó mucho. Después se fueron juntos al comedor. Pero de repente entró un hombre que se interesó por un libro sobre las 101 maneras de declarar el amor y decidió llevárselo mientras nadie miraba. Más tarde, mientras cenaba con su padre, el emperador, este le presentó a su hija al niño Sasha Vladimir, que debía ayudar a la protagonista con sus estudios. Como una niña obediente, Darjeelina aceptó, aunque no le veía ninguna utilidad al niño y pensaba que los futuros estudios podrían ser demasiado tediosos. Mientras seguía comiendo, la protagonista dejó patatas en su plato. No le gustaban, pero pensando en el pequeño José, recordó al niño que intentó robar un saco de patatas después de haber comido patatas durante toda la guerra. Debido a su amor por las patatas, el cariñoso padre intentó alimentar a su hija, pero cuando ella se negó a hacerlo, su cara se puso muy triste, así que la protagonista no tuvo más remedio que acceder. Otra razón por la que Darjeelina hizo caso a José fue que en su vida anterior se comportó de forma demasiado madura para su edad y fue considerada bruja y ejecutada. Pero a pesar de que la protagonista intentaba evitar estos momentos, su padre seguía considerando a la niña madura para su edad y con mucho talento. Pero era hora de ocuparse de los asuntos de trabajo, así que antes de marcharse el padre se despidió de su hija y ordenó a la nueva maestra de la princesa que tuviera más cuidado y no ofendiera a su hija. Y se marchó. En cuanto la puerta se cerró tras él, Sasha se dirigió inmediatamente a la princesa por su nombre, que no coincidía con su título, pero justificó su comportamiento por el hecho de que el emperador quería que se hicieran amigas. Mirando a Sasha a la princesa, le pareció que se habían visto antes, aunque le pareció extraño, pues se trataba de un muchacho demasiado joven para que ella lo hubiera conocido en una vida pasada. Después, Sasha volvió a presentarse y le dijo que pertenecía al clan Vladimir. Darjeelina sabía que en la historia este clan era conocido por su megalomanía, pero no recordaba a nadie pelirrojo de esta familia. El trabajo del tipo consistía en enseñarle a la princesa todo lo que necesitaba saber. Esto la sorprendió un poco. Aunque sabía que era su trabajo convertirse en la gobernante del país, sentía que la educación que su padre intentaba darle era demasiado apresurada. Sasha también se interesó por los hijos de la condesa, que se alojaban temporalmente en palacio, por lo que la princesa pidió a las criadas que los trajeran al jardín lo antes posible. Cuando llegó el momento de las presentaciones, Sasha saludó sonriente a todos los niños, se presentó y explicó que era el maestro de la princesa. Pero los niños no mostraron ningún interés y solo consiguieron que Carlisle desconfiara un poco. Los gemelos pidieron a la princesa que jugara con ellos. Aunque ella no quería jugar al escondite, aceptó. Se suponía que estaban buscando a Sasha, así que Carlisle ayudó a la niña a encontrar un escondite. Carlisle también le explicó que él también quería ayudar a la princesa con su educación y que estaba dispuesto a aprender todo lo que necesitara para ayudarla. La protagonista al principio no le dio mucha importancia, pensando que el chico quería ayudarla porque le gustaba enseñar a los niños, pero sonrió y aceptó la ayuda de todos modos. Para entonces Sasha ya había encontrado a los gemelos y fue en busca de Darjeelina, pero encontrarla fue mucho más fácil de lo que esperaba. Así que en cuanto Sasha se acercó, Darjeelina agarró la mano de Carlisle y empezaron a huir. Darjeelina quería huir para no tener que volver a jugar con los gemelos. Los demás estaban preocupados por el comportamiento de la princesa, pero no la detuvieron, aunque las doncellas advirtieron que podría caerse. Y al final tenían razón, porque la princesa se sobredigitó y cayó, arrastrando a Carlisle con ella.
Todos a su alrededor empezaron inmediatamente a mirar preocupados por lo fuerte que se había golpeado. También se enteró por el caballero de que su padre tenía muchas ganas de conocerla. Entonces la princesa explicó a los demás niños que ya habían jugado bastante por hoy, aunque en el último momento, dirigiéndose a Carlyle, le pidió que la acompañara por un ungüento, pero él le explicó tranquilamente que se encontraba bien. Y al ver su contención, la protagonista se dio cuenta de que en el futuro convertiría definitivamente al chico en su ayudante. Sasha también se acercó a la princesa, explicándole que tenía que volver con su padre. Darjeelina no tenía mucho interés en ello, así que se despidió del joven. Cuidando de la princesa, se enfadó de que todos a su alrededor estuvieran tan preocupados por una patética caída. En palacio, Darjeelina vio un retrato de sí misma de su vida pasada. El caballero empezó a alabar a la emperatriz pasada, pensando que era una gran gobernante, mientras el caballero alababa a la emperatriz pasada y le decía a la muchacha que algún día ocuparía su lugar. Un preocupado José corrió hacia ella, cogió a la muchacha en brazos y empezó a compadecerse de ella. El hombre persuadió a su hija para que fuera con él a curarle las heridas, y Darjeelina tuvo que calmarle, explicándole que no le había pasado nada terrible y que solo tenía un par de rasguños. Al final, a pesar de todas las discusiones, el hombre siguió persuadiendo a su hija para que le curara la herida y ella accedió, contenta de que al menos su padre no pensara que tenía una fractura. Pero de repente, en el pasillo, la muchacha se encontró con Sasha, junto a un hombre. La princesa supuso que se trataba del duque Vladimir. El duque saludó al emperador y le explicó que quería volver a su tierra para cuidar del pueblo. Sasha también sonrió y agradeció al emperador la tarea encomendada, tras lo cual hablaron de la preparación de la estatua que José había encargado y se separaron. Pero en el momento en que el duque se cruzó con Darjeelina, esta tuvo una sensación enloquecedoramente extraña, como si percibiera la energía de la muerte. Al día siguiente, la princesa aún recordaba cómo la habían tratado durante toda la noche, pues el emperador había sembrado el pánico. Y la princesa no quería volver a pasar por eso, así que tranquilizó a José diciéndole que estaba bien. También se fijó en el frasco de ungüento que usaron con ella. Era obvio que parecía bastante caro. Justo en ese momento, su curandero le contó que solía tratar a la princesa con ungüento de aliento de dragón, de los que solo quedaban 3 en este mundo. Darjeelina, asustada, sabía que los dragones habían desaparecido hacía 500 años y que aquello era realmente increíble. Joseph le parecía un idiota si decidía usar un ungüento que podía salvar a un enfermo terminal en una herida corriente. Pero de repente un caballero entró en la sala informando al emperador de que el alquimista había venido a verle. Joseph pidió acompañar al alquimista a su estudio, tras lo cual Joseph se marchó apresuradamente, despidiéndose de su hija. La muchacha aún se preguntaba por qué el alquimista estaba en el Palacio Imperial. Después de todo, era un viajero que no pertenecía a ningún país. Pero su padre no quiso explicarle nada. El hombre también exigió que las sirvientas personales de la princesa no le permitieran acercarse al camarote, pero la niña no iba a ceder tan fácilmente. Y por mucho que las criadas la distrajeran y le ofrecieran diversas distinciones, ella insistió en salir a pasear por el jardín, pues junto a este se encontraba el estudio de su padre. Las criadas estaban muy ansiosas, pero la princesa no se inmutaba, aunque le avergonzaba el comportamiento de las muchachas, como si trataran de ocultarle algo. Al final fueron al jardín, donde las criadas estaban preparando caballetes para que la princesa pintara, y recordaron su juventud. Deseaban fervientemente que cuando la princesa creciera, la guerra hubiera terminado y la niña estuviera siempre a salvo. Recordaron la primera vez que habían traído a la princesa a palacio, y aquel día ni siquiera el tiempo estaba de su parte. Todos estaban a punto de desmayarse cuando se enteraron de que la princesa había llegado a palacio con mucha fiebre y empapada por la lluvia.
A José le dijeron entonces que la princesa podría no sobrevivir porque ya era demasiado tarde para tratarla. Pero aún así, la niña superó la enfermedad y creció hasta convertirse en una niña tranquila y fuerte. Ya tenía 3 años. Tranquilamente sentada en el jardín, la protagonista estaba dibujando y por fin terminó su obra maestra. Así que después de dársela a la criada, les pidió que adivinaran quién aparecía en su dibujo. Las niñas hicieron conjeturas completamente diferentes, pero la respuesta correcta fue que se trataba de su emperador José. Hablaron un poco más, cuando otra criada vino a decirle a la princesa que José la estaba esperando. Ella no sabía el motivo de tan repentino encuentro, pero prometió al emperador que llevaría a la niña al estudio lo antes posible. José, cuando trajeron a la niña, se puso inmediatamente a abrazarla y luego le explicó que había preparado un regalo para ella, que quería darle en los días en que la niña acababa de empezar a andar. La niña vio una hermosa caja delante de ella y su padre le explicó que el regalo que había preparado se había hecho con la ayuda del alquimista y que José lo había encargado hacía bastante tiempo, pero que todos los preparativos acababan de finalizar. La niña, intrigada, sacó entonces el juguete de la caja. Se sintió un poco decepcionada por las habilidades alquímicas del hombre que lo había fabricado, pues su aspecto era completamente anodino. Pero Joseph le explicó que la especialidad del juguete sería que siempre estaría cerca de la princesa, pues el juguete tenía poderes especiales. A pesar de parecer un patito de peluche, Joseph realmente quería estar siempre al lado de su hija para protegerla, pero a veces no podía hacerlo debido a la enorme cantidad de trabajo, así que quería que el juguete estuviera con ella todo el tiempo. En ese momento, la niña sintió de repente una especie de tristeza, porque pensaba que no debía preocuparse en absoluto por su seguridad, ya que, aunque muriera, volvería a nacer. José le dio a su hija el polvo y le pidió que lo rociara sobre el juguete y luego le diera un nombre y así sería oficialmente su dueña. Inmediatamente después de hacer el trabajo, el juguete brilló y emitió el sonido característico de los patos. Entonces, al mirarlo, Dargilina se dio cuenta de que algo había cambiado en él y se parecía más a un pato de verdad. Resultó que Joseph se había encargado del sistema de defensa cosido en el juguete, por lo que tenía un láser en su interior que podía atacar objetivos peligrosos, pero esas cosas eran demasiado peligrosas para usarlas como un simple juguete, por lo que Joseph pidió usarlo en casos de emergencia. También pidió al alquimista que añadiera su voz al juguete para que su hija nunca le echara de menos. Joseph quería mucho a su hija y deseaba que creciera segura y esperaba que a Dargilina le gustara este pequeño regalo. Dargilina se dio cuenta de que si hubiera tenido este juguete en sus vidas pasadas, probablemente lo habría llevado mucho mejor. Entonces decidió darle las gracias a su padre, pensando que se merecía sus elogios. Su padre estaba muy contento con el regalo y quería volver a ver a su hija más tarde para cenar. Pidió a los criados que lo prepararan todo y se fue a trabajar. La princesa, cansada del día, decidió ir a su habitación y se sintió decepcionada de que su cuerpo infantil se cansara tan rápidamente. En su vida anterior, cuando los asesinos se acercaban a ella, podía oírlos fácilmente y nunca necesitaba la ayuda de nadie. Pero ahora tiene que defenderse con la ayuda de un juguete hasta que crezca. La protagonista se preguntaba cómo viviría esta vida y cuánto tiempo viviría y si sería capaz de encontrar respuestas a sus preguntas. El tiempo pasaba y el emperador estaba terminando todos sus asuntos cuando le recordaron la cena con la princesa. Entonces el hombre empezó inmediatamente a darse prisa para no llegar tarde a la princesa. El caballero se acercó a la princesa para recordarle lo de la cena, pero cuando se acercó, oyó un extraño sonido que provenía de su habitación y que parecía un chisporroteo. La habitación pronto se llenó de los gritos de los sirvientes. No había señales de intrusión fuera de la habitación, así que inmediatamente entraron para ver qué había pasado, y allí vieron que toda la habitación estaba llena de humo. El caballero abrió inmediatamente las ventanas para ventilar la habitación
y sintió el terrible olor a Gary. En ese momento, el juguete de la princesa atacó con su láser a un insecto que había entrado volando accidentalmente en la habitación y que no pudo detener por más que la niña lo intentó. Sin embargo, cuando llegaron los caballeros, el juguete dejó de disparar su láser y el asustado caballero, tras asegurarse de que la princesa estaba a salvo, ordenó a los demás que registraran la habitación. Aún no entendía qué había pasado y pensaba que algún mercenario había entrado en ella. La protagonista aún no podía creer que un mosquito hubiera entrado volando en su habitación. Pero lo que parecía más increíble era que el pato hubiera decidido automáticamente matarlo. A pesar de lo mucho que había vivido la protagonista, nunca había visto que un mosquito se percibiera como un asesino, pero se había convencido del poder de este juguete y era obvio que había sido fabricado por el gran alquimista. El caballero, preocupado, decidió encontrar y exterminar a los insectos lo antes posible para que situaciones como esta no volvieran a repetirse y envió a los demás caballeros a informar al emperador. Darjeelina se dio cuenta de que era probable que Joseph estuviera pagando el precio de averiguar lo que había pasado. Debido a su excitación desde que había abierto los ojos, el hombre no la había dejado en paz en ningún momento, y le resultaba agotador pensar en ello. Pero en ese momento, un emperador muy asustado irrumpió en la habitación de la princesa, gritando su nombre y tratando de encontrarla. Mirando a su alrededor, vio a su hija, pero a la protagonista le preocupaba que su padre estuviera enfadado por la habitación en ruinas. Pero en lugar de eso, cogió a su hija en brazos y empezó a explicarle lo mucho que estaba preocupado por ella. Entonces, le prometió que nunca permitiría la entrada de insectos en su habitación. La princesa aseguró al emperador que todo iba bien y le propuso ir a cenar. José, pensando que su hija quería pasar tiempo juntos, se calmó inmediatamente y aceptó. También le dijo que les habían preparado una comida especial. Resultó que hoy era un día especial, concretamente el aniversario. A la muchacha le pareció que en tal ocasión los criados habían preparado muchos dulces. Y realmente tenía razón, porque cuando vio la mesa, estaba decorada muy elegante y había muchos de sus dulces y platos favoritos. Empezaron a comer, y José hablaba con su hija mientras la niña intentaba persuadir a su juguete de que no debía comer comida ordinaria, pues podría sentarle mal. Pero al pato le gustaban las patatas, así que la niña decidió darle de comer todas las patatas que el emperador le ofrecía. El emperador miró a su hija que disfrutaba de la comida con tranquilidad, porque en esos momentos la niña le recordaba mucho a su madre. A la niña también le gustaba disfrutar de la comida bajo las estrellas, pero la repentina charla sobre su madre emperatriz sorprendió mucho a la protagonista, porque la niña pensaba que estaba muerta. Pero resultó que la mujer estaba viva, pero Joseph no podía contárselo a Darjeeling. La suposición de su muerte se le ocurrió a la protagonista cuando dejó de ver a la emperatriz y a sus sirvientes, pero cuando se enteró de que estaba viva, supuso que la mujer vivía fuera de palacio, aunque le pareció extraño que su madre nunca la visitara, y Darjeelina tuvo la sospecha de que su madre podría haber huido sin más. El emperador prometió que podrían reunirse pronto, ya que habían pasado 3 años desde su nacimiento. Por supuesto, la protagonista sentía curiosidad por saber qué le había ocurrido a la emperatriz, pero su vida no dependía de esta mujer, así que no tenía nada de qué preocuparse. Un par de días después, Darjeelina estaba tumbada en su cama, hablando de lo aburrida que estaba, porque en su vida anterior tenía mucho trabajo, pero ahora solo tenía que estar tumbada. También se había enterado por los criados de que José había gastado una enorme cantidad de dinero en instalar máquinas exterminadoras de insectos por todo el imperio. Pero de repente su pato le trajo una campana. La niña pensó que era muy amable por su parte y decidió usarla. Al parecer, el pato sabía desde el principio que cuando ella tocara la campana, vendrían los sirvientes. En cuanto tocó la campana,
Los criados se dieron cuenta enseguida de que la princesa no tenía muy buen aspecto y sospecharon que no había dormido bien a causa de sus sueños. Pero decidieron complacer a la princesa con la noticia de la llegada de la condesa, que traería consigo muchos yuguetes de los árboles que crecen en el norte. Aunque esta noticia debería haberla complacido, pensar en aquellos niños ruidosos la puso aún más ansiosa. En cuanto todos estuvieron reunidos, los niños empezaron de inmediato a contarle algo a Dargelina, y Carlyle, que había oído que la princesa no se encontraba bien, trató de averiguar su estado. Tuvo que convencer al niño de que estaba bien y también excusarse por su padre, que había instalado un montón de sistemas para exterminar a los mosquitos. Era una decisión bastante racional, porque los mosquitos eran vectores de enfermedades y, una vez que desaparecían, la gente tenía menos probabilidades de sufrir dolores de estómago. Dargelina sospechaba que estas máquinas mejoraban la calidad del agua, pero, de repente, Marta y su hermano pidieron que la princesa no solo hablara con su hermano mayor y jugara con ellos. Pero de repente se distrajeron y se fijaron en el patito de la princesa, así que empezaron a jugar con él, dejando a la niña sola un rato. Pero a ella le preocupaba que pudieran descubrir su habilidad para disparar láseres. Pero de repente oyó un ruido extraño en el exterior, gritos a lo lejos, así que los niños supusieron que en ese momento podría estar celebrándose un festival. Pero en ese caso la princesa debería saberlo, ya que era miembro de la familia imperial. Pero no le dijeron nada del festival. Resultó que en ese momento el gran comandante atravesaba la plaza montado en su caballo y todo el mundo le felicitaba por su victoria. Dargelina fue inmediatamente a ver a su padre y se sentó ante los aristócratas en la sala del trono. En ese momento el caballero entró en la sala, tras lo cual le saludó. El general les dijo que ella había sido capaz de sofocar la rebelión por orden del señor, y José dijo que siempre había creído en el éxito de la muchacha. Luego quiso hablar con el general para tratar asuntos importantes y le pidió que despejara la sala de extraños. Esta noticia sorprendió a la princesa, pues le parecía que ya no quedaban reinos desocupados en el continente, por lo que no entendía dónde estaba la rebelión. En cuanto todos los aristócratas se dispersaron, el general acudió inmediatamente a abrazar a José y a la niña. La protagonista seguía sin comprender lo que estaba ocurriendo, pero entonces la muchacha se quitó por fin el casco protector y acarició la cabeza de su hija, dándose cuenta de que muy probablemente la había asustado con su repentina visita. Cuando vio a Hécate, la protagonista se quedó muy sorprendida, porque al principio ella y José eran enemigos acérrimos, pero al final, de alguna manera, se casaron. Entonces la madre se disculpó con su hija y le contó que la niña había nacido en el campo de batalla y que por su salvación, inmediatamente después de nacer, fue enviada al Palacio Imperial para su seguridad. La protagonista sabía lo talentosa que era Hécate como general, y se dio cuenta de que si tardaba 3 años en dirigir la guerra, lo más probable es que fuera una guerra a gran escala. Pero el imperio estaba bastante tranquilo, muy probablemente debido a la creencia del pueblo en su increíble poderío militar. Aún así, la princesa estaba muy confundida por todo lo que estaba ocurriendo y sospechaba que ahora estaban escribiendo una historia completamente diferente de su imperio. Hécate también comprendía lo duro que era para su marido, pero estaba dispuesto a soportarlo todo sabiendo que su amada volvería con él. Al contemplar sus miradas amorosas, al protagonista le costó aceptar la realidad de que eran una pareja casada. José no descuidó a Lilith, la fiel ayudante de la emperatriz, y le pidió que siguiera cuidando de la mujer, pero su nombre excitó a Dargelina, pues era el nombre de la serpiente divina. Cuando miró a la niña, se dio cuenta de que era la misma serpiente, la única criatura que había salido de la tierra creada por Dios por voluntad propia. Había desaparecido hacía tanto tiempo que todos la daban por muerta, pero estaba viva y seguía teniendo el mismo aspecto. Después de hablar un poco más,
La emperatriz entregó a la princesa a las doncellas y les pidió que la llevaran a una habitación para que descansara. Darjeelina no discutió, pero seguía confundida con Lilith, pues una serpiente nunca echa una mano sin querer algo a cambio. Así que necesitaba averiguar por qué estaba aquí antes de que comenzara el desastre. Cuando Darjeelina se marchó, su criada se quejó de que estaba demasiado aburrida, así que juntas decidieron reprogramar sus clases. Pero primero la niña necesitaba vestirse. La princesa se dio cuenta de que al menos hacer algo útil era mejor que quedarse tumbada en la cama. Las criadas estaban locas por la princesa, que estaba guapísima con su nuevo atuendo para la clase. Su lección versaba sobre la historia de la guerra. Cuando la chica oyó el nombre, supo que sería capaz de manejar el tema con la suficiente facilidad como para demostrar su inteligencia. También quiso llevar a Bobby con ella, pero le advirtió que donde iban no le permitirían usar el láser. Bobby aceptó encantado y acabaron yendo juntos. Cuando llegaron a la oficina, la princesa vio a un chico al que conocía bien, Sasha, y a otra señora mayor, que era la profesora de historia de la princesa. Se llamaba Elila y era consejera de la anterior emperatriz. Al verla, la protagonista se sobresaltó, pues pensaba que la mujer hacía tiempo que se había retirado tras su muerte. Pero no era así. Sasha saludó a la princesa, explicándole que también la ayudaría con sus clases. Mirando al chico, la heroína no entendía qué hacía aquí y sospechaba que era ayudante de un profesor a tan corta edad. Ella no sabía lo que Sasha podía enseñarle, porque él aún era joven y la protagonista había vivido toda una vida. Entonces, le pidió a su maestro que empezara, y así empezaron sus clases. Pero el maestro de Darjeelina pidió al emperador y a la emperatriz que se marcharan, ya que la princesa no podría concentrarse en las lecciones y se distraería con sus padres, y el maestro quería darle a la princesa la mejor educación como futura gobernante del imperio. El emperador y la emperatriz se sintieron muy deprimidos, pero se marcharon, y Darjeelina se convenció de que había elegido al consejero adecuado para ella, porque incluso después de años, era tan inteligente y sensata como antes. Darjeelina, que había vivido muchas vidas, sabía que la leyenda había sido embellecida con más y más detalles con cada generación, y la verdadera historia se había perdido. Pero Sasha pensó que la leyenda de la fundación del imperio debía de ser muy interesante, y el protagonista pensó que tal vez su interés se debía a su corta edad. La profesora comenzó su relato diciendo que un día los primeros humanos plantaron semillas en una tierra desértica. Las semillas brotaron y crecieron hasta convertirse en vastos bosques e interminables campos floridos. La humanidad utilizó los beneficios de la naturaleza para desarrollar la civilización, y el más valiente de la raza humana ocupó el lugar del líder. Lo insólito es que el líder nació de un huevo y tras utilizar sus propias costillas, creó una nueva raza humana. Los nuevos humanos creados eran una raza razonable que fue capaz de establecer el gran reino. Sasha escuchó la historia cuidadosamente, pero notó que cada región de su imperio tenía su propia versión de la historia. Y entonces, el maestro le pidió que contara otra versión. Sasha comenzó su historia con tiempos ya olvidados, más antiguos. Hace mucho tiempo, la primera creación de este mundo fue materia negra ilimitada. Esto es lo que ahora se llama espacio. El cosmos fue creado por Dios, también Él creó un gigante que gobernaba el universo. Con el tiempo, la naturaleza floreció y muchas criaturas diferentes habitaron la Tierra. Entonces nació la humanidad, pero las personas que se establecieron en la Tierra no eran las primeras que Dios había creado. La nueva raza se unió en grupo y pronto formó su reino. Los humanos eran amados por Dios y por eso pudieron alcanzar cotas sin precedentes. El líder traicionó su legado a sus hijos y ellos a la siguiente generación. Y entonces, el gigante pasó a ser solo un leve recuerdo para los humanos y Dios se olvidó por completo de su existencia.
A la princesa le gustó esta historia, pues era diferente de lo que había oído durante los últimos siglos, ya que la leyenda de la fundación se había transmitido de boca en boca y con cada generación se le habían añadido nuevos detalles. Aunque, por supuesto, se había conservado la parte principal del texto. A la profesora también le gustó la historia contada a Sasha, aunque en su opinión se parecía más a un cuento de hadas. Parecía que Sasha había leído esta historia en un libro en su residencia, e incluso la profesora quería visitar a la familia ducal de Vladimir para conocer esta edición. También la profesora quería pasar a la historia del imperio. La princesa ya adivinaba que estaba a punto de hablar de la fundadora del reino y de cómo había sofocado una rebelión en una vida pasada. Finalmente, la lección terminó y ella lo comentó con su ayudante Sasha, que estaba asombrada por las respuestas de la princesa a todas las preguntas de la marquesa. Pero la propia muchacha no estaba sorprendida en absoluto, aunque le preocupaba que Sasha empezara a adivinar que lo había repasado todo ella sola. Durante sus vacaciones, Darjeelina también decidió visitar a los hijos del conde. Los gemelos empezaron inmediatamente a pedirle a la princesa que jugara con ellos, pero Carlyle saludó a la princesa discretamente e intentó averiguar cómo había ido su clase. Resultó que las doncellas y la emperatriz habían preparado especialmente un juego de búsqueda del tesoro para la protagonista y sus amigos. Entonces, los alegres niñitos empezaron a pensar en lo interesante que era buscar tesoros y enseguida empezaron a dispersarse a la búsqueda. El mapa también fue a parar a manos de la protagonista. Sasha pensó que este juego era bastante interesante, pero a la niña en sí no le gustaba. Las criadas llevaron a los niños al laberinto y les propusieron explorarlo. Les explicaron que los lugares con tesoros escondidos estaban donde había marcas rojas en el mapa. Las criadas también les dijeron que había pequeños regalos por todo el mapa, pero que en el centro estaba el mejor de ellos, que era el único de su clase. Además, quien llegara primero al centro del laberinto se llevaría la golosina más sabrosa. Al final, los niños se dividieron. El protagonista fue según la dirección del mapa. El laberinto que la niña vislumbró en su vida pasada, pero que había cambiado un poco en los últimos tiempos. Finalmente, la niña se fijó en una bandera roja que indicaba la presencia del tesoro, y al desenterrarla vio un pequeño cofre. Al abrirlo vio una muñeca, lo que la sorprendió mucho, porque para ser un regalo especial, la calidad de la muñeca no era muy buena. Parecía peor que su patito, pero por alguna razón, esta muñeca le pareció a la niña insanamente familiar, como si la hubiera visto antes. Era como una muñeca que una vez le había regalado a Hécate. De repente, los recuerdos le hicieron sentir un pellizco en el pecho, y entonces apareció ante ella el espíritu que le había arrebatado la felicidad. Se presentó ante la protagonista con una luz resplandeciente para informarle de que la niña había encontrado por fin una de las respuestas a su pregunta y la elogió. Entonces la protagonista se dio cuenta de que estaba llorando por alguna razón y no sabía por qué. En un momento dado, la protagonista empezó a recordar a todos los que habían aparecido y desaparecido en el turbulento flujo del tiempo y de su vida. Y por primera vez en su vida los echó a todos de menos. El espíritu que desaparecía le explicó a la niña que sus nuevos amigos siempre estarían con ella. La princesa también fue abordada por Carlyle, que le mostró un tesoro que había encontrado por su cuenta. Era un pequeño juguete en forma de caballo que quería regalar a la princesa. Ella se sintió un poco avergonzada, porque Carlyle quería regalarle este animal, ya que pensaba que a ella le gustaban los caballos de madera. Antes de que la protagonista pudiera pensarlo, Sasha apareció delante de ella. La princesa se sorprendió de que no se hubiera ido con los niños. El chico también expresó su suposición de que la muñeca encontrada había sido hecha a mano por la emperatriz, y aunque era tosca, era obvio que la muñeca tenía alma, por lo que probablemente fue hecha especialmente para la niña. Sasha se preguntaba cómo se sentiría la princesa cuando tuviera lo que más deseaba. La protagonista no entendía de qué estaba hablando, porque lo que más deseaba era morir.
Pero de repente, Lilith se acercó a ella y se agachó para saludar a Su Alteza la princesa. La chica se alegró de que por fin la hubiera encontrado. Después de eso, Lilith y Sasha se miraron extrañadas, saludándose, y Sasha decidió dejar a la princesa para irse a casa. Terminó despidiéndose y marchándose, y la protagonista se alegró de tener ahora una persona menos a su alrededor. Pero, de repente, Lilith se agachó en el regazo de la niña y se dio cuenta de que el rostro de la princesa parecía lloroso, pero ella negó vergonzosamente que hubiera llorado en absoluto. Resultó que, por alguna razón, la muchacha se enfadaba al ver el color rojo y por eso su mirada estaba conectada con el color del pelo del muchacho. Darjeelina no discutió, aunque cada vez se sorprendía más de cómo la serpiente había logrado sobrevivir todo este tiempo. Darjeelina también pidió a Lilith que la próxima vez se comportara con más cuidado, porque su comportamiento ambiguo podía poner a la emperatriz en una situación incómoda. Lilith se dio cuenta de que la niña solo estaba preocupada por sus padres, aunque la protagonista intentó argumentarlo. Lilith también le recordó a la princesa que ahora tenía una lección que darle. Resultó que sería Lilith su profesora de historia militar. La protagonista no podía creerlo, pero no discutió. Lilith decidió centrarse primero específicamente en la teoría militar, ya que la chica era demasiado joven. Después, pasarían a algo más práctico. Por alguna razón, Lilith estaba segura de que la princesa ya sabía de fuerzas militares, así que decidió hablarle de las otras facciones. La familia Vladimir recibe mucho apoyo de los aristócratas y es la familia más poderosa de su imperio. Esta familia tenía el mismo poder que el duque Vladimir y también contaban con las mejores tropas del imperio. Pero en comparación con los Vladimir, no tenían tanto apoyo entre los aristócratas debido a su pasado, ya que sus antepasados gobernaron el reino en la frontera. Fue entonces cuando la protagonista se dio cuenta de que Carlyle era un descendiente real y su familia procedía del reino que ella había tomado con sus propias manos. Al parecer por eso se comportaba de forma más madura que los niños de su edad, aunque no entendía por qué el hijo del duque vivía con los hijos de la condesa. Lilith le explicó que la familia Bergamot había sido la última en unirse al imperio, por lo que, a diferencia de Vladimir, no habían recibido el apoyo adecuado. Por eso, se había producido el intento hacía unos años. Fue entonces cuando el general Hécate llegó para proteger a la familia junto con Lilith. Lilith explicó al general que debían marcharse, pero la mujer no podía dejar al niño solo. Sabía que la condesa no tenía hijos, así que decidió entregarle al niño a su cuidado. Todos los demás aceptaron sus órdenes. Al final, el único superviviente de la familia fue el joven duque de Bergamota. Hécate quería dar al niño la oportunidad de hacerse fuerte y valerse por sí mismo para que pudiera ocupar el lugar del duque, como era su derecho de nacimiento. Pero a la protagonista le pareció que era responsabilidad de sus parientes hacerse cargo del muchacho sin padres. Le pareció que Carlyle debía tener al menos algunos parientes muy lejanos. Pero resultó que la mayor parte de la familia del joven Lord había muerto unos años antes del ataque o se había exiliado a la isla. La princesa supuso que, puesto que el muchacho estaba bajo la protección de la condesa por orden de la emperatriz, la familia imperial debía de haber designado a personas de confianza para supervisar el hogar de los 7 Bergamota. En un principio, Darjeelina había sospechado que debía de haber alguna razón para que el niño estuviera con los hijos de la condesa, pero resultó ser más complicado que eso. Darjeelina lamentaba que aquel niño tan pequeño hubiera sufrido tanto dolor. Finalmente la clase estaba llegando a su fin, pero Lilith recordó que su princesa era odiada por una persona muy interesante, y Lilith decidió contárselo a la niña en confianza. Entonces le susurró al oído que era odiada por la primera criatura que Dios creó. Pero la protagonista le explicó tranquilamente que la primera criatura era ella. Lilith solo se rió
y le recordó a la protagonista lo peligroso que era revelar su verdadera identidad. Pero la chica no lo vio como un problema, ya que Lilith la había reconocido inicialmente, aunque le molestaba cómo podía hacerlo, ya que Lilith no tenía sus antiguos poderes. Resultó que Lilith reconoció a la chica por sus ojos únicos, pues en este mundo ella era la única que poseía unos deslumbrantes ojos violetas como joyas. Pero Lilith se preguntaba cómo podía reconocerla la protagonista. Pero no era difícil, pues seguía teniendo la misma cara, el mismo nombre. Así que la próxima vez la protagonista le aconsejó que entonces pensara en algo nuevo. De repente la protagonista recordó la leyenda que le había contado Sasha. También recordó la razón por la que siempre había sido amada por la segunda clase de personas. La razón era que ella era la primera criatura. Intentó no pensar en ello, porque las historias de un hombre común no eran creíbles. Además, ya había vivido muchas vidas y nadie le había puesto obstáculos. Al final, todo se mezclaba en la cabeza de la muchacha, que intentaba averiguar quién la odiaba de verdad y a quién estaba insinuando Lilith, pero no se le ocurría nada, porque se creía completamente libre de culpa. Esta reacción de la princesa solo divirtió a Lilith, y entonces la chica enfadada decidió terminar la lección. Pero resultó que Lilith planeaba llevar a la princesa a la sala de entrenamiento, y se sorprendió. Entonces llegaron a la sala de entrenamiento, y allí ya estaba Hécate, que estaba entrenando con una espada, pero cuando vio a su hija, inmediatamente dejó todas las demás cosas a un lado, y alegremente se acercó a la niña para abrazarla y saludarla. La madre echaba mucho de menos a su hija, y entonces Dargilina se encargó de que Hécate también enloqueciera y se pareciera locamente a José, y de este parecido hasta ella se asustó un poco. Entonces la emperatriz contó que aquellos tesoros que estaban escondidos en el laberinto fueron hechos por sus propias manos en el campo de batalla y que trabajaba en ellos todas las noches, pensando en su hijo. Por alguna razón desconocida para la protagonista, algo en el corazón de la niña se apretó y pinchó de nuevo. Fue muy desagradable, porque tales sentimientos nunca le habían ocurrido antes. Pero dio las gracias a su madre, explicándole que esos tesoros eran muy bonitos. Según se supo un poco más tarde, Lilith había traído a la princesa hasta aquí porque veía lo mucho que la emperatriz la echaba de menos. Así que la alegre mujer decidió enseñarle las instalaciones a su hija y pasar un rato hablando con ella. Pero antes de hacerlo, tomó su espada y se dirigió al resto de los caballeros, explicándoles que hoy su única princesa del imperio había decidido echar un vistazo a las habilidades de su ejército. Normalmente se hacían demostraciones de sparring para este fin, pero existía el riesgo de que la joven princesa pudiera resultar herida. Así que todos los caballeros tuvieron que cantar el himno militar que los había unido durante los últimos 3 años. Entonces, todos los caballeros a una comenzaron a cantar el himno, instando a los guerreros a levantar sus espadas y seguir su deber de destruir a sus enemigos. Mientras todos los caballeros cantaban, su general y emperatriz se limitaban a escuchar la melodía en silencio. Y en ese momento tenían un aspecto increíblemente majestuoso, tanto que incluso el protagonista no pudo evitar reconocerlo. Una vez terminado el himno, la niña se sentó en un banco a observar a su progenitora y despidió a Lilith. Pero observando al ejército se dio cuenta de que incluso después de 3 años de guerra continua, a los hombres les faltaba experiencia, lo que la entristeció un poco. Pero de repente se fijó en una de las estatuas, y al acercarse se dio cuenta de que esa estatua se parecía a la propia protagonista en sus tiempos pasados, así que no tuvo ninguna duda de que era ella. Le explicó que era la familia Vladimir la que había regalado esta estatua a la familia imperial y que el emperador la había encargado especialmente para el campo de entrenamiento, pero esta era solo una de las estatuas que habían hecho. También Sasha se preguntó por qué la princesa no podía apartar los ojos de esta estatua, pero ella le explicó con calma que por alguna razón esta estatua le recordaba a alguien,
La chica no entendía cómo la estatua podía recordarle a alguien que conocía. Y Sasha le explicó que esta estatua implicaba a una chica que rezaba por este mundo. Y normalmente el escultor utilizaba los rasgos faciales que resultan agradables a la mayoría de la gente. Pero Dargilina ya conocía estas sutilezas del arte. Más tarde las criadas vinieron a recogerla para llevarla a palacio, y mientras caminaba con ellas por los pasillos, Dargilina se dio cuenta de lo extraño que había sido su día, y realmente necesitaba un buen descanso después de cenar. Pero de repente, su padre se tropezó con ella. Tenía mucha prisa por llegar a algún sitio. Enseguida se excusó y cogió a su hija del brazo y empezó a examinarla para asegurarse de que estaba bien. También pidió que se marcharan las criadas, pues ya no las necesitaban. Las chicas hicieron una reverencia inmediatamente y se marcharon. Cuando la niña volvió a convencer a su padre de que estaba bien, éste pensó que su hija era increíblemente fuerte y se preguntó a quién se había parecido, a su madre o a su padre. Pero al ver la cara de satisfacción del emperador, Dargilina se dio cuenta de que probablemente eran esos dos jóvenes los que se parecían a su antiguo renacimiento. El padre también decidió llevar a la niña al comedor, pues había estado en el campo de entrenamiento y probablemente estaba cansada. Y como el padre tenía prisa, quiso llevar a Dargilina a cenar, pero la niña le explicó al padre que él podía acostarla y que no era necesario que la llevara en brazos todo el tiempo. Ella podía llegar sola, pero él quería llevarla al comedor y lo hizo por su propia voluntad. La protagonista pensaba que su día había sido tan ordinario como cualquier otro, aunque la búsqueda del tesoro fue la parte más memorable del día para ella, porque fue una experiencia bastante única para ella. Papá le preguntó si había encontrado el regalo que su madre le había preparado, pues la emperatriz le había contado cuánto tiempo había estado trabajando en él. También le pidió que atesorara el tesoro, pero ella solo pensó a regañadientes que habría atesorado la muñeca incluso sin pedirlo. Pero de nuevo se sintió turbada por una extraña sensación que le envolvió el cuerpo, como si le palpitara el corazón. Y entonces, mirando a José, trató de darse cuenta de si podría haber encontrado la respuesta a la pregunta del espíritu gracias a este hombre y a Hécate, aunque el darse cuenta de ello la molestó sobremanera. Al día siguiente, la protagonista volvió a ir con la criada a la habitación donde la esperaban los niños, pero para su sorpresa cuando llegó, no vio sus juegos habituales ni oyó ningún ruido, lo que la sorprendió mucho. Pero de repente los niños corrieron hacia ella y rápidamente le pusieron un aro, de modo que ahora era un animal más como ellos. Beria y Carlisle decidieron darle una sorpresa y jugar a los animales con ella. Pero esta sorpresa sorprendió mucho al protagonista. Pero de repente, el pequeño se dio cuenta de que el pato Bobby no tenía diadema, lo que le entristeció mucho. Dargilina quiso darle al pato su diadema, pero esto enfadó aún más al niño. Y entonces, la princesa sugirió que Bobby fuera un pato normal y corriente. Acabaron asignándose los papeles. El niño era el conejo, Carlisle el lobo y la princesa el mapache. Luego Berry le pidió que se pusiera una diadema. Resultó que Marta estaba en la biblioteca en ese momento y el emperador le había permitido ir allí a leer un poco, lo que sorprendió a la princesa, pues hasta entonces Marta no le había parecido una niña muy lista. Después le propusieron jugar a un juego y acabó aceptando, pero siguió esperando a que los niños se cansaran, y al cabo de un rato se durmieron. Entonces la protagonista decidió dejar dormir a los niños y pidió a la criada que los despertara antes de que oscureciera para que pudieran llegar a casa sanos y salvos. Al mismo tiempo, la protagonista quería volver a su habitación, pero pasó por delante de la biblioteca y se paró a pensar en entrar para ver cómo estaba Marta. La criada se quedó muy sorprendida, pero accedió y abrió la puerta. La princesa estaba inquieta porque hacía un día que no veía a la ruidosa muchacha, así que pensó que Marta podría estar tramando algo.
pero cuando entró en la habitación, sintió inmediatamente una presencia maligna y sintió una clara tormenta, como si se hubieran juntado muchos malos pensamientos, así que no podía entender lo que estaba pasando. Pero para su sorpresa, cuando salió, descubrió que todos los malos pensamientos provenían de una niña pequeña que leía un libro. A pesar de que parecía inocente de ella y se desprendía obviamente mala energía, lo que confundió mucho a la princesa, ya que la energía que la rodeaba eran pensamientos oscuros que solo se pueden encontrar en el páramo, y a la protagonista no le gustaba el hecho de que últimamente le estuvieran pasando tantas cosas raras, por lo que llegó a decir que parecía que se estaba volviendo loca. Cuando volvió a mirar a Marta, la nube había desaparecido y todo parecía como siempre. Así que la protagonista no podía creer lo que veía y decidió preguntarle a la chica si había visto algo extraño. Marta no notó nada y había estado leyendo todo el día y mirando a la niña, la protagonista se aseguró de que no se dejaba llevar por oscuros pensamientos. Entonces, Marta mostró el libro que había estado leyendo todo el día. El libro se llamaba Tácticas Militares y estaba claro que no estaba pensado para la edad de una niña como ella. Tenía registros de tácticas y estrategias utilizadas por los mayores conquistadores del mundo, y era extraño que un libro así pudiera estar empapado de oscuridad. La protagonista también intentó averiguar el motivo de la elección de este libro en particular, pero a Marge simplemente le gustó su portada. Dargilina sabía que los objetos malditos siempre hechizaban a la gente, pero la muchacha era capaz de explicar por qué había cogido este libro en particular. Y si estaba embrujada, no sería capaz de explicar la razón. Entonces intentó averiguar de qué trataba el libro, pero la chica torpe sonrió y explicó que no sabía nada del libro. Entonces oyeron la voz de Barry, que los buscaba. Entonces Marta, alegre, decidió volver con sus hermanos, y la protagonista le dijo a la criada que ella también quería leer el libro. Cuando se encontraron con los niños, Barry no se molestó en llorar porque se despertó y no encontró a la princesa a su lado, y por eso tuvo mucho miedo. Se preguntaba por qué la niña había huido y les había dejado solos a él y a Carlyle. Le parecía que la protagonista les odiaba. La princesa se sintió muy avergonzada al oír esto, pero tuvo que convencer al niño de que todo estaba bien. La criada intentó distraer a los niños y les explicó que podían prepararles otro juego con el que también disfrutarían. A Marty y Barry les gustó mucho la idea y Barry se calmó enseguida. Entonces las criadas decidieron que harían galletas todos juntos y les dijeron que primero tenían que amasar la masa, cortarla y luego meterla en el horno. Pero la protagonista no sabía hasta qué punto era buena idea hacer galletas con esos niños, porque era poco probable que fueran comestibles. Después de lo cual empezaron a jugar con la masa, pero seguían con la intención de hacer las galletas más deliciosas, aunque Carlyle les había explicado a los niños que tenían que hacer galletas y que podían hornear lo que quisieran. Fue entonces cuando Dargilina se dio cuenta de que las criadas aparentemente querían darles ejercicios de motricidad fina que ayudaran al desarrollo emocional de los niños. Pero sintió un poco de náuseas solo de pensar en tener que comérselo después, sobre todo porque le parecía de mala educación usar plastilina, ya que estaba hecha de trigo, que era la principal fuente de alimento de la población de su imperio. Carlyle tampoco era reacio al modelado e intentó moldear el rostro de la princesa, aunque no había un parecido evidente. Dargilina seguía elogiando al muchacho, pensando que tenía mucho talento. Al final, cuando terminó, tenían toda una bandeja de figuras de masa. La protagonista seguía pensando que habría sido mucho mejor dar la masa a los soldados rasos. La criada preparó un horno para los niños y metieron la masa dentro y pasaron al siguiente juego. La criada preparó una caja y pidió a los niños que metieran las manos e intentaran adivinar lo que había dentro de la caja, pero no se les permitía sacar el contenido. El primero que lo adivinara se llevaría una tarta de sandía. El primero sería Barry,
pero en cuanto intentó tocar el contenido de la caja, se asustó inmediatamente pensando que había algún tipo de monstruo dentro. El siguiente fue Carlisle, pero también se asustó mucho por alguna razón. Luego le tocó el turno a la protagonista, pero le advirtieron que tuviera el máximo cuidado posible, porque el contenido era muy peligroso. Cuando la niña empezó a tocar lo que había dentro, sintió que la criatura tenía un pelaje bastante suave y que era algo bastante grande, como un peluche. Pero según parecía en ese momento, Berry se metió en la caja por el otro lado y por eso la protagonista le estaba tocando por el pelo. Y entonces estornudó y toda la baba quedó en la mano de la protagonista. Berry salió de la caja y dijo que había ganado a propósito para que la princesa no tuviera que adivinar quién estaba en la caja peligrosa. Justo cuando terminaron con los juegos, todas las galletas estaban listas. Era obvio que las criadas habían preparado un lote completamente diferente, y esto tranquilizó a la niña, pues sin duda no moriría si se las comía. Los niños se abalanzaron alegremente sobre las galletas y las criadas les pidieron con calma que se lavaran las manos antes de empezar a comer y les pidieron que volvieran con la princesa y su hermano mayor para poder comer juntos. Entonces los niños empezaron a pelearse y a buscar culpables para ver quién corría primero a por las galletas. Y entonces la descontenta niña se dio cuenta de que Berry y Martha ni siquiera necesitaban un motivo especial para pelearse una vez más. Pero para reconciliarlas, Carlisle acudió de nuevo al rescate y pidió a las más jóvenes que se portaran mejor y no hicieran esperar tanto a la princesa. La princesa se acercó a las doncellas y enseguida se dio cuenta de que las galletas tenían un aspecto diferente y se extrañó de que los demás no se hubieran dado cuenta del cambio. Cogió una de las galletas y pidió que se la envolvieran y se la llevaran a su habitación para poder comer en paz. También se acordó de la adivinanza de la caja y de que se suponía que iban a recibir tarta de sandía como recompensa. La protagonista explicó que Berry había derrotado a los monstruos de la caja, por lo que nadie había tenido la oportunidad de adivinar. Así que quería que todos recibieran un trozo de tarta de sandía. Finalmente el postre estaba listo y tenía un aspecto realmente encantador. Se repartió entre todos los niños y estaban muy contentos con el postre y también muy agradecidos por la amabilidad de su princesa.